Esta empresa robó más de 3.000 millones a más de 700.000 inversores en 240 países entre 2012 y 2015. Desde 2015 hasta la fecha, se han presentado más de 15 demandas contra esta empresa y ninguna de ellas ha sido resuelta. Muchos de sus inversores perdieron la vida debido a esta estafa, mientras que otros no pudieron recuperarse de la catástrofe financiera que les golpeó. Entonces, ¿qué es exactamente este esquema Ponzi multimillonario disfrazado de empresa de servicio telefónico por Internet? ¿Y cómo logró la compañía escapar con miles de millones de dólares del dinero de los inversores hasta la fecha? Sigan viendo mientras revelamos la historia interna de una de las mayores estafas de los últimos tiempos, el esquema de reinversión Telex. El mundo financiero actual está lleno de oportunidades, así como de mentiras y engaños presentados como la revolución digital. Una de estas revoluciones fue realizada por una empresa en el sector de las telecomunicaciones, prometiendo mejorar los servicios de comunicación y publicidad. Los fundadores de la empresa imaginaron que también ofrecería a los participantes la oportunidad de obtener algunas recompensas financieras simplemente por unirse y realizar algunas tareas. Los aspirantes a miembros necesitarían comprar paquetes de membresía para calificar para ganar grandes rendimientos, simplemente publicando anuncios en línea para servicios dirigidos por la empresa. La promesa de ganancias lucrativas por parte de esta empresa, con un esfuerzo mínimo de los participantes, parecía innovadora y atrajo a miles de personas en todo el mundo. Pronto, la empresa pudo atraer a millones de inversores que estaban recibiendo pagos según lo prometido. Pero lo que estos inversores no sabían era que esto se convertiría en una estafa insostenible, resultando ser otro esquema de enriquecimiento rápido, forzando a miles a reiniciarse y empezar de nuevo financieramente. Tristemente, los inversores en esta operación de estafa no lo sabían mejor, y después de solo unos pocos años de operaciones, las cosas tomaron un giro dramático. Resultó que lo que la empresa decía que defendía no era lo que realmente era. En realidad, era un esquema Ponzi multimillonario disfrazado de empresa de servicio telefónico por Internet. Pero, ¿cómo comenzó todo exactamente? Hace más de una década, Carlos Wanseler y James Merrill formaron una empresa que se decía estaba involucrada en la venta de un servicio telefónico de protocolo de voz sobre Internet, VoIP, similar a Skype. El servicio permitiría a los clientes hacer llamadas gratuitas a Brasil y América Latina. Todo lo que se requería era registrarse en el sitio web de la empresa. El sitio web destacaba prominentemente a James Merrill, quien era el líder de la empresa, como un empresario experimentado en el campo de las telecomunicaciones. En cuanto a Carlos Wanseler, se le presentaba como cofundador, aunque la tecnología sobre la que se construyó la empresa fue tomada prestada de la antigua compañía de Wanseler. La empresa tenía sedes en Massachusetts, Nevada y Brasil, y la dirección declaraba que tanto James Merrill como Carlos Wanseler poseían el 50% de la entidad estadounidense y el 20% y 40% de intereses respectivamente en la entidad brasileña. Hablando de la estructura de compensación de la empresa, que incluía bonos y comisiones por reclutamiento, la empresa ofrecía su programa VoIP por una tarifa mensual fija de $49.99, dando a los participantes, también conocidos como inversores, la oportunidad de invertir $289 o $1,375. Los participantes que invertían $289 recibirían un kit de publicidad y 10 programas VoIP. De manera similar, los participantes que invertían $1,375 recibirían 5 kits de publicidad y 50 programas VoIP. Así es como funcionaba el kit de publicidad. Se requería que los participantes publicaran anuncios preescritos en varios sitios web de anuncios clasificados proporcionados por la empresa, utilizando un sistema automatizado. Estos sitios de anuncios clasificados ya tenían miles de anuncios publicados por participantes anteriores. Simplemente completando estas tareas todos los días,
los inversores obtendrían ciertos rendimientos que oscilaban entre el 200% y el 250%, dependiendo de la opción de inversión. En el caso de los participantes que invertían 289, publicar un anuncio por día durante un año les ganaría un beneficio de al menos 681. De manera similar, los participantes que inicialmente invertían 1.375 y solo publicaban 5 anuncios por día, recibirían un beneficio mínimo de 3.675. Este rendimiento era el cebo que hacía que el sitio web fuera atractivo para cientos de miles de personas. Mientras tanto, en lugar de generar ventas minoristas reales del producto VoIP, la publicación de anuncios estaba destinada a dirigir tráfico al sitio web de la empresa para comisiones de reclutamiento. Los participantes antiguos recibirían incentivos financieros sustanciales para reclutar a otros para que se unieran al sitio web. Sin embargo, para calificar para tal comisión de reclutamiento, que podía ser de hasta $100, cada participante necesitaba tener un cliente VoIP. Y si un participante podía reclutar a múltiples individuos, se volvía elegible para bonos de participación en los ingresos de hasta $3 de las ventas del programa VoIP de la empresa. En realidad, las comisiones de reclutamiento solo existían en teoría. En la práctica, los participantes ya calificaban para la comisión simplemente comprando el producto ellos mismos, sin siquiera usarlo. Fue a través de este medio que la empresa creó la ilusión de que ya tenía cientos de miles de clientes VoIP legítimos. La empresa también afirmaba haber vendido alrededor de 12.4 millones de planes VoIP, cuando en realidad solo tenía un número extremadamente pequeño de clientes legítimos. De hecho, de ese pequeño número de clientes, un número aún menor realmente pagaba por el servicio. La empresa era Telex Free. Fue incorporada el 15 de febrero de 2012 en Brasil y tenía su sede en Marlboro, Massachusetts, Estados Unidos. El servicio VoIP ofrecido por la empresa se conocía como 99 Telex Free. Telex Free actuaba como una empresa hermana de muchas otras compañías que operaban el plan de marketing Telex Free, tales como Impactus Comercial Ltda., Telex Free LLC y Telex Free Canada Incorporated. Continuando, con el creciente número de inversores de Telex FRI, para abril de 2014, más de 1 millón de personas en todo el mundo se habían registrado en la empresa. Su alcance se extendió mucho más allá de Brasil, con sucursales establecidas en los Estados Unidos y otros países. A medida que Telex Free ganaba impulso, su estrategia de marketing se volvió cada vez más agresiva. Los promotores alardeaban del crecimiento exponencial de la empresa y hacían afirmaciones de historias de éxito, atrayendo a aún más individuos a unirse a la compañía. En otras palabras, la promesa de libertad financiera y creación de riqueza hizo que la empresa fuera aún más atractiva para las personas, muchas de las cuales no pudieron resistir el impulso de unirse cuando fueron introducidas a la empresa por participantes existentes. En respuesta, hubo un aumento en la membresía e inversión, de tal manera que la base de clientes de Telex Free creció a casi 2 millones. Pero en un punto, la empresa tomó algunas acciones que normalmente se considerarían señales de alarma, por supuesto, para aquellos lo suficientemente sabios como para identificar esas acciones por lo que realmente eran. Por ejemplo, la empresa permitió que se unieran ciertos participantes cuya integridad había sido dañada. Uno de esos individuos que fue recibido con los brazos abiertos fue San Rodríguez, un autoproclamado millonario. Rodríguez había operado previamente un fraude similar de tarjetas telefónicas de marketing multinivel cerrado por la SEC en 2006. A pesar de su encuentro con la ley, Telex Free lo exhibió como su principal promotor. Normalmente, su pasado debería haber hecho sonar las alarmas para los inversores, pero tristemente, los inversores no sospecharon. Continuaron viviendo bajo la ilusión de que estaban ante la oportunidad correcta. Además, durante sus 2 años de operaciones, Telex Free empleó múltiples cuentas financieras,
incluyendo cuentas bancarias nacionales e internacionales, así como varios procesadores de pago en línea para facilitar sus actividades y ofertas fraudulentas. En pocos meses, casi todas las instituciones financieras terminaron su relación con Telex Free, citando problemas relacionados con las continuas operaciones financieras sombrías de la empresa. La mayoría de las instituciones financieras más tarde considerarían a la empresa un riesgo que ya no estaban dispuestas a asumir. Mientras tanto, el procesador de pagos de larga data en Estados Unidos, iPayout, previamente había descrito el producto de Telex como cumplidor con todas las leyes estadounidenses después de completar un examen de diligencia debida sobre la empresa. ¡Qué giro de eventos! Avanzando, muchos inversores ignoraron estas señales y más inversores siguieron uniéndose a la empresa. Debieron haberse sentido abrumados por los rápidos y sustanciales retornos prometidos por la compañía. No pasó mucho tiempo antes de que los escépticos cuestionaran la integridad y sostenibilidad del modelo de negocio de Telex. Señalaron discrepancias en sus informes financieros y la falta de evidencia tangible para respaldar los servicios VoIP que afirmaba ofrecer. Por ejemplo, entre 2012 y 2013, Telex identificó 4.845.576 transacciones de programas VoIP que sumaban un total de $238.395.853.80. Sin embargo, los ingresos netos que generó por ventas de programas VoIP fueron significativamente menores debido a los sustanciales pagos de comisiones. Además, Wheeler no pudo identificar la cantidad de personas que compraban solo un programa VoIP, sin también convertirse en participantes. Proporcionó estimaciones muy variadas cuando se le pidió identificar el número de programas VoIP vendidos a no participantes. Durante el mismo periodo, Telex tuvo 783.771 inversiones de ya sea 289 o 1.375, que sumaban un total de 889.455.32. Asumiendo que cada participante invirtió solo 289 y publicó solo un anuncio por día, los participantes de Telex habrían sumado un total de 799.446,42. Del mismo modo, si cada participante invirtió solo 1.375 y publicó 5 anuncios por día, Telex le habría generado 3.997.232.100 a sus participantes. Mientras tanto, los datos proporcionados por Telex Free indicaban que 1.375 representaban el 88% de las transacciones a través de participantes con base en Massachusetts. Incluso si solo el 50% de todas las inversiones de los participantes fueran de 1.375, Telex Free aún debería 2.398.897.500, una cifra que excede con creces los ingresos totales reportados por Telex Free durante el mismo periodo. Cabe señalar que esta cifra de casi 2.4 mil millones ni siquiera incluye los bonos adicionales, comisiones de reclutamiento o participación en los ingresos. Mientras tanto, los líderes de la compañía desestimaron las acusaciones y hasta prometieron mayores retornos en el futuro. Incluso el jefe de operaciones en Brasil y amigo de Waller de toda la vida, Carlos Costa, siguió haciendo videos en YouTube en defensa de la compañía. A finales de 2013, en medio de las críticas, Merrill comenzó a tomar medidas para cambiar la forma en que la empresa operaba. Lo hizo sin informar al público desprevenido que continuaba siendo engañado por el crecimiento exponencial de la empresa. Curiosamente, este aparente crecimiento validó las afirmaciones de Telex de que estaba destinada a hacer que sus inversores disfrutaran de prosperidad financiera. Esta afirmación reforzó aún más la ilusión de éxito, atrayendo a más inversores desprevenidos. A medida que crecían las críticas contra Telex Free, muchos inversores comenzaron a dudar de la compañía y de lo que representaba. Ahora se pone más interesante. A principios de 2014, las autoridades regulatorias en Brasil y los Estados Unidos lanzaron investigaciones sobre las operaciones de Telex Free. Se levantaron banderas rojas con respecto a la legalidad de su modelo de negocio, lo que alimentó la preocupación entre los inversores y los reguladores por igual. La Comisión de Bolsa y Valores de EEUUU, SEC, por sus siglas en inglés,
comenzó a investigar a Telex Free. Presentaron cargos contra la empresa y sus líderes por operar lo que parecía ser un esquema Ponzi y piramidal ilegal. Como ocurre con los esquemas piramidales, los participantes ganan la mayor parte de su dinero simplemente reclutando nuevos miembros. El momento en que ya no hay una oferta de nuevos reclutas, los esquemas colapsan. Mientras que aquellos en la cima de la pirámide ganan dinero, los que están cerca del fondo se quedan con las pérdidas. La diferencia entre un esquema piramidal o Ponzi y una empresa de marketing multinivel, que Telex reclamaba ser, es que una empresa legítima de marketing multinivel genera sus ingresos a partir de la venta real de un producto, mientras que un esquema piramidal o Ponzi no lo hace. Las acusaciones contra Telex Free, tanto en Brasil como en Estados Unidos, fueron tan graves que las investigaciones revelaron que había defraudado a los inversores con cientos de millones de dólares mediante promesas falsas y prácticas de marketing engañosas. El 13 de junio de 2013, las operaciones de Telex Free en Brasil fueron suspendidas y los activos de los propietarios fueron congelados. En reacción a la suspensión, Telex Free Brasil declaró que su empresa estaba prohibida de obtener nuevas suscripciones, vender sus cuentas VoIP de 99 meses y pagar comisiones, bonos y beneficios. Del mismo modo, los promotores de Telex protestaron por la suspensión. Marcus Franca, uno de los principales promotores, declaró: "No volveremos al agujero como quiere el sistema", refiriéndose al trabajo de desmalezar césped que comúnmente realizan los campesinos de clase baja de Brasil. Más tarde, Telex Free intentó desviar 88 millones a otras empresas matrices en Brasil. A pesar de numerosas apelaciones, la suspensión se mantuvo. Aún así, Telex Free Brasil, Impactus Comercial, negó su participación en un esquema Ponzi, afirmando que operaba bajo una estructura de marketing multinivel y comercializaba servicios VoIP. En otro intento de asegurar una orden judicial para que se descongelaran sus activos y reanudar sus operaciones, Telex Free ofreció al tribunal su marca como garantía de pago. Afirmó que su empresa valía aproximadamente 300 millones. La oferta fue rechazada y la suspensión permaneció. 4 meses después, hubo acusaciones de plagio de logotipo contra la empresa. Se le acusó de plagiar el logotipo del Campeonato Mundial de la Federación Mundial de Badminton 2010. Después del episodio, Telex Free y el diseñador del logotipo, Vix Mesolos, anunciaron un rebranding sin hacer ninguna declaración oficial sobre el caso. Además de la acción legal por parte de BF, también se encontró culpable a Telex Free de no contar con una licencia para proporcionar servicios VoIP en el país, siendo multada posteriormente por la Agencia Reguladora de Telecomunicaciones de Brasil. En otro caso, la compañía de seguros Liberty Seguro emitió una nota en su sitio web negando una asociación informada entre ella y Telex Free, describiendo la asociación como infundada y publicidad engañosa. Se emitió una medida cautelar contra Telex Free por parte del Tribunal del Estado de Acre. A pesar de la medida cautelar, el director Carlos Costa luego publicó un video que afirmaba un supuesto contrato entre Telex Free y la compañía de seguros MA SOS. El objetivo era crear la impresión de que la empresa era confiable. Tal como era de esperar, Matry declaró que el contrato era falso. Afirmó que solo recibió documentos para estudiar una propuesta de seguro que finalmente no se ejecutó. Así que Telex mintió de nuevo. Después de 13 intentos fallidos de anular la medida cautelar que cerraba sus operaciones en Brasil, Impactus Comercial se declaró en quiebra el 20 de septiembre de 2013. La compañía afirmó que necesitaba pagar a sus inversores por un plan de quiebra presentado al Ministerio de Justicia. El tribunal garantizó que el máximo monto de plata sería devuelto a los inversores en el momento adecuado. En noviembre de 2013, Telex Free Brasil hizo un último intento de evitar que sus operaciones fueran auditadas. Logró organizar una mediación con las autoridades legales brasileñas para poder volver a operar. Lamentablemente,
ambas partes no pudieron llegar a un acuerdo. Tras el estancamiento, BDO realizó una auditoría de las operaciones de Telex Free Brasil. En septiembre de 2015, la empresa fue condenada por la justicia del estado de Acre por operar un esquema piramidal. De igual manera, en los Estados Unidos se lanzó una investigación sobre las operaciones y actividades de Telex Free LLC. Fue durante el proceso que se hizo dolorosamente evidente la magnitud del daño causado por la empresa. Por ejemplo, se descubrió que Merrill se transfirió a sí mismo y a dos coconspiradores un total de 10 millones de los fondos de Telex en diciembre de 2013. 4 meses después, específicamente el 13 de abril de 2014, Telex Free Incorporated y Telex Free Financial Incorporated se declararon en quiebra bajo el capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos. Los casos se escucharon en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. En ese momento, Telex debía aproximadamente 6.000 millones a sus participantes, mientras que solo tenía 120 millones disponibles. Eso es alrededor del 2% de lo que debía. Aproximadamente 1.855.000 participantes en todo el mundo perdieron dinero en el esquema, con pérdidas totales de aproximadamente 3.045 millones. En general, estas víctimas provenían principalmente de los Estados Unidos, los 50 estados, Brasil, China, Portugal, Perú, otras naciones de América Central y del Sur, Italia y Rusia, con poblaciones de víctimas más pequeñas en docenas de otros países. Todavía en el caso de quiebra, en junio de 2014, Steven Vidar, de la firma consultora financiera Heron Consulting, fue designado como síndico en el caso de quiebra de Telex Free Incorporated. Como síndico, era responsable de recolectar los activos de Telex Free, resolver disputas relacionadas con las reclamaciones presentadas contra Telex Free y distribuir los fondos disponibles a los acreedores. Es importante señalar que el caso civil de quiebra y un caso penal contra los líderes de Telex Free fueron acciones legales separadas que se escucharon en diferentes tribunales por jueces diferentes. Después de las investigaciones correspondientes, el señor Dar descubrió que al menos 1 millón de participantes abrieron 11 millones de cuentas en 2 años a través de la oficina de Telex en Marlboro. Más tarde se reuniría con algunos cientos de supuestas víctimas de Telex en una reunión organizada por el colaborador de Chelsea Greater Boston Legal Services y un grupo de mujeres brasileñas. Tras el descubrimiento, Telex Free fue clausurada en Brasil en 2013 y su oficina en Massachusetts fue allanada por las autoridades federales en abril de 2014. A medida que se difundieron las noticias de los cargos de la SEC, el pánico se apoderó de los inversores que se dieron cuenta de que habían sido víctimas de una estafa cuidadosamente orquestada. Las consecuencias del escándalo de Telex fueron catastróficas, causando un devastador golpe financiero a sus inversores. Recuerden que estos inversores habían depositado su confianza y dinero en la compañía, esperando pacientemente obtener sus recompensas. La realidad les mostró que sus inversiones se habían ido por el desagüe. Estos inversores se quedaron sin nada. Muchos de ellos habían invertido sus ahorros de toda la vida y fondos de jubilación, e incluso pidieron préstamos con la esperanza de asegurar un futuro mejor para ellos y sus familias. La pérdida financiera vino acompañada de informes de relaciones rotas, quiebras e incluso suicidios entre los afectados por la estafa. Le quitaron dinero a personas que no eran ricas, eran codiciosos, querían más dinero, pero tienen que pensar en lo que hicieron por personas pobres y enfermas como yo, dijo Elos Eurek, refiriéndose a Merrill y Wler. Eurek, que sufre de múltiples dolencias, perdió sus ahorros de más de $20,000. Había esperado usar las ganancias de Telex para pagar una cirugía cardíaca. Finalmente se estableció que Telex era un esquema Ponzi de $1.000 millones. Sus ingresos derivaban en gran medida del reclutamiento de nuevos miembros en lugar de la venta de productos o servicios reales. Durante los 2 años en que Telex operó,
derivó aproximadamente el 2% de las ventas de servicios VoIP. El 98% restante provino de nuevas personas que se unían al esquema y suscribían los paquetes de membresía. De esta manera, la estructura financiera de la compañía no podría haber sido sostenible, y la razón es simple. La plataforma dependía de un constante flujo de nuevos fondos para pagar los rendimientos a los inversores existentes. Después de todo, esa era la única manera en que podía pagar los rendimientos que prometía. Telex también hizo apariciones en otros países, incluidos República Dominicana, Colombia y Perú. Al lanzar la empresa en la República Dominicana, Carlos Wansel Sanderley S. Rodríguez y Steve L. Ree fueron presentados en dos canales de televisión locales, a saber, TV Color Vision y TVT Universal. Desafortunadamente, una investigación realizada por Color Vision reveló que Telex no tenía oficina local ni autorización para vender servicios VoIP en el país, y su oficina en Massachusetts era solo una oficina virtual. De manera similar, la revista colombiana publicó un artículo en noviembre de 2013 sobre las operaciones de Telex en Colombia. Su modo de operación y promesa de altos retornos se compararon con otros esquemas Ponzi locales rotos, incluido el grupo DMG, que anteriormente afectó la economía del país. En diciembre de 2013, las operaciones de Telex Free LLC fueron prohibidas por la Superintendencia de Administración de Fondos de Pensiones, SBS, en Perú, como una forma de prevenir que sus ciudadanos se unieran a la empresa. Las autoridades peruanas ordenaron a sus ciudadanos reportar cualquier operación de la empresa y otro esquema Ponzi recientemente cerrado con sede en Hong Kong a la Policía Nacional y al Ministerio Público. Tras el escándalo de Telex, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos hizo que James Merrill y Carlos Blair enfrentaran las consecuencias de sus acciones cuando dictó su sentencia en marzo de 2017. Merrill, que tenía 55 años en ese momento, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y 8 cargos de fraude electrónico. Aceptó renunciar a aproximadamente 140 millones y otros activos, incluidos bienes inmuebles, vehículos de lujo y barcos, a cambio de una sentencia reducida. A pesar de su cooperación, fue sentenciado a 6 años de prisión, obviamente para servir como un ejemplo para otros. Además de la sentencia, también recibió 3 años de libertad supervisada. El fiscal interino de Estados Unidos, William D. Wine-Rev, dijo lo siguiente sobre la sentencia. A pesar de saber que Telex era un esquema piramidal, el señor Merrill se benefició durante años a expensas de las personas trabajadoras que invirtieron en la empresa fraudulenta. Para los cientos de miles de inversores aquí y en todo el mundo que fueron engañados por las mentiras promovidas por el señor Merrill y Telex, la sentencia de hoy brinda una medida de justicia. La avaricia del señor Merrill dañó los medios de vida de miles de personas que estaban luchando por llegar a fin de mes. Matthew A. Eyre, agente especial a cargo de las investigaciones de seguridad nacional en Boston, también dijo: si bien el daño y el perjuicio que James Merrill causó al robar más de 3.000 millones a inversores inocentes nunca podrán repararse, sus víctimas en más de 240 países alrededor del mundo pueden encontrar una pequeña satisfacción al saber que ahora está enfrentando 6 años en una prisión federal y una sustancial confiscación como reembolso por sus crímenes. Los agentes especiales de HSI continuarán investigando agresivamente a aquellos que busquen beneficiarse aprovechándose de los demás. Por otro lado, Buller enfrentaba una acusación federal de 17 cargos por conspiración y fraude, pero el día en que los agentes federales allanaron las oficinas de Telex, huyó primero a Canadá y luego a Brasil, su país natal, para evitar la extradición. Sigue siendo un fugitivo de la justicia en el país, a pesar de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses por capturarlo. O'Neill continúa eludiendo la captura. Actualmente, hay una orden federal de arresto en su contra.
Los fiscales dijeron en ese momento que Wansel estaba apresurado por abandonar los Estados Unidos. Dejó millones de dólares escondidos en el área de Greater Boston. En 2015, un intermediario que trabajaba en nombre de Wansel buscó la ayuda de un asociado para lavar dinero en efectivo a través de Hong Kong, convertirlo en reales brasileños y luego transferirlo a cuentas brasileñas. En enero de 2017, Roa, quien trabajaba como mensajero para el representante de W en Brasil, voló a la ciudad de Nueva York. Posteriormente se reunió con el testigo colaborador en Hudson, entregándole una maleta que contenía 2.2 millones del dinero oculto de Telex REM de One. Su intención era que el testigo colaborador ayudara a lavar el dinero fuera de Estados Unidos. Desafortunadamente, fue arrestado después de ser seguido a un apartamento en Westboro, Mass. Tras un minucioso registro del apartamento, las autoridades descubrieron aproximadamente 20 millones en efectivo escondidos en la base de una cama. Roacha fue sentenciado a 33 meses de prisión y 1 año de libertad supervisada después de declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de lavado de dinero. Para los demás acusados, se les exigió que rindieran cuentas por todos los ingresos recibidos como resultado de la presunta mala conducta y que ofrecieran restitución y compensación justa a los inversores por las pérdidas atribuibles a la presunta mala conducta. Los acusados incluían a Steve Labriola, director de marketing internacional de Telex, Fabio Wanzer, director de Telex, Livia Wanzer, autoridad signataria de Telex, y San Rodríguez. Después de muchos años de batallas legales, algunos participantes que fueron víctimas del esquema piramidal de 3.000 millones de Telex recuperaron parte de su dinero. Por ejemplo, en Massachusetts, que fue el estado más afectado en el país, alrededor de 14.000 víctimas fueron reembolsadas por algunas de sus pérdidas. El reembolso se tomó de un acuerdo de 3.5 millones, que los reguladores estatales alcanzaron con Fidelity Bank de Fitchburg en relación con el caso. En 2020, el juez Melvin S. Hoffman, del Tribunal de Quiebras de EEU, en Boston, aprobó un plan para dispersar más de 150 millones a aproximadamente 100.000 personas que perdieron dinero tras el colapso de Telex Free en 2014. El plan de compensación fue distribuir entre el 39% y el 43% de las reclamaciones aprobadas. Además, un abogado de Rondonópolis, Mato Grosso, ganó en el tribunal el derecho a que se le reembolsara su dinero invertido, que ascendía a $50,000. La mayoría del dinero utilizado para indemnizar a los inversores que perdieron su dinero provino de los fondos obtenidos tras la liquidación de los activos de Telex Free incautados por el Departamento de Justicia en 2014. Finalmente, el concepto de trabajar desde casa, junto con la libertad financiera y flexibilidad que vienen con ser su propio jefe, puede ser muy atractivo. Los estafadores entienden lo tentador que puede ser y, por lo tanto, lo aprovechan para perpetrar varios delitos como el fraude de Telex. Cualquier esquema que requiera que inviertas antes de obtener el derecho a vender algo es muy probablemente una estafa. Además, si necesitas que otras personas trabajen para ti para ganar alguna recompensa, deberías pensarlo 2 veces antes de seguir adelante y aprovechar cualquier oportunidad de inversión. Aunque los perpetradores del fraude de 1.7 mil millones de Telex Ref terminaron siendo castigados, el trauma emocional que hicieron pasar a sus víctimas permanecerá indeleble. Y eso nos lleva al final de la historia del mayor fraude de todos los tiempos, especialmente cuando consideramos la cantidad de personas afectadas y cómo las víctimas se extendieron por varios países.